Bien, buenos días compañeros. Hoy vamos a iniciar con la primera clase del semestre. Vamos a ubicar primero lo que viene siendo lo que es la actividad de inicio. O sea, vamos a hablar de lo que vienen siendo las preguntas que van a contestar en la primera hoja que van a pasar a lápiz o en pluma. ¿Sí? Vamos a iniciar con la primera pregunta que dice que es una función. Si se fijan, lo que viene siendo el concepto de una función me dice que es la regla de correspondencia en la que un conjunto de valores llamados X le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto llamado Y, en este caso que sería la variable de apéndice. ¿Sí? En el caso de una función, acuérdense que podemos variar. Aquí una función prácticamente sería como una ecuación matemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a suponer que Y es igual a 5X. Vamos a poner una función muy simple, muy sencilla, en la cual, por ejemplo, yo tengo una tabla de valores que tengo aquí. Y acuérdense, sería el dominio y la Y sería el contradominio o rango. ¿Sí? Vamos a poner valores. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que vamos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Quiere decir que cada valor es de X, llamados del dominio, le corresponde uno y solo un elemento de Y. Por ejemplo, si yo digo la sustitución de 5 por menos 2, sería menos 10. 5 por menos 1, menos 5. 5 por 0 sería 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Y 5 por 3, 15. ¿Sí? Si se fijan, a cada valor de X le corresponde un valor del contradominio rango. En este caso, los valores de X son los valores que toma el dominio y Y sería el contradominio o rango. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero es contestar la primera pregunta. Puede hacerle de dos formas. Una sería que ustedes investiguen en la página 29 y 30 del libro. Ahí viene bastante información sobre qué es una función, o también la pueden ustedes investigar por vía internet, ya sea por algún tipo de concepto que ustedes puedan buscar en lo que viene siendo, no sé, Wikipedia, lo que sea, ¿no? Entonces, la primera pregunta ahí está. La segunda, ¿qué es el dominio de una función? El dominio de una función sería, acuérdense, que sería todos los valores que toma la variable independiente, que sería para ser sustituidos en la función, en este caso la ecuación que yo tengo. Entonces el dominio sería todos los valores que toma la variable independiente en este caso de los valores de los números reales, que vamos a tomar un pequeño subconjunto, podemos decir, para que se puedan ser sustituidos en la misma ecuación. ¿Sí? La tercera, dice, ¿cuál es la imagen en la función? Dice, f de menos 3 es igual a 4x cúbica menos 1. ¿Qué lo tenemos que hacer ahí? Pues prácticamente sustituir, pongo 4, sustituyo menos 3 al cubo, menos 1. Saben que menos 3 al cubo sería menos 3 por menos 3, sería 9 por menos 3, menos 27. Menos 27 por 4, creo que son menos 108. Menos 108 menos 1 sería menos 109. Entonces, esa sería la imagen cuando X sería menos 3, son valores del dominio, quiere decir que la imagen vale menos 109. ¿Sí? Ese sería lo que corresponde a lo que viene siendo los valores que yo tengo ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a la pregunta número 4, que sería, dice la pregunta 4, vamos aquí a tenerla, dice, calcula el valor de la operación cuya función, dice, es x cuadrada más 1, la número 4, ¿sí? Donde dice f de 3 por f de 2 menos f de 5 entre f de 4. Creo que así está la situación. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes primero? Se dice que la ecuación o la función sería esta. El valor de x, en este caso sería 3 por 3, 9, más 1 me daría 10. Entonces sería aquí, cuando vale 3 sería 10. Cuando vale 2, pues sería 2 por 2, 4, más 1 sería 5. Luego el siguiente, 5. 5 por 5, 25 más 1, 26. El siguiente 4. 4 por 4, 16 más 1, 17. ¿Ese sería así? ¿Qué tienen que hacer? Pues nomás sustituir. Entonces sería 10 por 5 menos
26 entre 17. Entonces 10 por 5, acuérdense que son 50. Menos 26 entre 17. Entonces 50 menos 26 sería 24 entre 17. Aquí sería utilizar, vamos a atravesarnos a la cámara, vamos a ver que si yo hago la división 24 entre 17, me sale 1.41. Ese sería el número decimal. 1.41, ¿sí? Esa sería la número 4. Vamos con la número 5. ¿Qué dice la número 5? Vamos aquí a borrar. Número 5. Dice, de acuerdo a la gráfica dada, cuál es la función que corresponde, y aparecen 4 opciones. Entonces, la primera dice, vamos aquí a tomar el libro, dice es x cuadrada más 3. La segunda, f de x menos x cúbica menos x cúbica menos 3. La tercera, menos x cuadrada más 3. Y la número 4, aquí sería x cuadrada menos 3. Y la gráfica, más o menos, se encuentra así. Entonces sería, aquí sería de 1 en 1, menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí va de 1, 2, 3, aquí menos 1, menos. Bueno, sería más o menos, vamos a poner así la. Creo que así es. De acuerdo a la solución de esto, ¿qué es lo que tendrían que ver? Pues buscar la solución correcta. Aquí no solamente hay que subrayar. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, primero vamos a determinar cuál es la opción correcta. X más 3, se fija en el valor de más 3. Quiere decir que la función tiene que pasar por más 3. Aquí se fijan, sería por acá arriba. Entonces, esta la descartamos. Menos x cúbica menos 3. Como el exponente es cúbico, quiere decir que no corresponde a una parábola. Esa también la eliminamos, ¿sí? Siguiente, menos x cuadrada más 3. Como es un signo negativo, la parábola fue la invertida. Como en este caso es derecha, también la cambiamos. X cuadrada, se fijan, es la parábola. Y también podemos decir otra característica que pasa por menos 3. Quiere decir que aquí pasa por menos 3. Entonces la solución correcta sería la número 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a iniciar, se digan, ahí sería el examen del diagnóstico. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a continuar? Vamos a continuar, ya iniciar con lo que viene siendo el contenido, en este caso del semestre, que aquí ya tenía introducción a las funciones. Bueno, vamos a ponerle introducción a las funciones. Vamos a poner de vuelta. Bien, entonces continuando, en el caso por ejemplo de la unidad de competencia 1, introducción a las funciones, dice las funciones y sus gráficas. Vamos a iniciar con el primer tipo de función que llaman funciones valor absoluto. ¿Qué viene siendo esto? Primero vamos a dar una introducción a lo que es el valor absoluto. En el caso por ejemplo de valor absoluto corresponde a la distancia en la cual en un número se encuentra la misma distancia con respecto al 0. Por ejemplo, vamos a suponer que yo digo menos 5. El valor absoluto, en este caso, se encuentra el 5. ¿Qué viene siendo esto? Pues hagan de cuenta que sería así, una recta numérica, por ejemplo. Este menos 5 sería aquí, y este sería acá. Entonces, estamos hablando que el menos 5, el valor absoluto sería 5, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a poner un medio, el valor absoluto que sería aquí, bueno, vamos a ponerle que fuera 1, sería aquí, y sería 1 y menos 1. Entonces el 1 medio sería menos 1 medio. Sería a la misma distancia con respecto al 0, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de valor absoluto siempre lo indicamos como dos líneas que son verticales. Por ejemplo, vamos a suponer que fueran así. Eso significa que es valor absoluto, ¿sí? Cuando hagamos un tipo de función y veamos de esta manera, quiere decir que generalmente vamos a aplicar la función valor absoluto. Ese sería primero uno. Siguiente, la otra forma, en la forma de ponerlo en graph, hagan de cuenta que vamos a poner ABS y vamos a ponerle paréntesis. Entonces hay dos formas. Uno, dos líneas paralelas verticales
y la otra ABS, y me indica también que es una función de valor absoluto, ¿sí? Vamos a ver una en el caso sencillo. Por ejemplo, yo digo y es igual a x menos 3. Vamos a ponerle así. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes se den más o menos una idea de cómo sería el cálculo, ¿sí? Voy a poner aquí mis valores. Acuérdense mi tabla. Voy a empezar con el número 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Vamos a suponer que sea así. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues aquí vamos a poner primero, hago mi plano. Entonces aquí vamos a poner de uno en uno, para que más o menos ustedes se ubiquen, ¿sí? Acá también lo mismo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Sustituir cada valor de x en la función. Si por ejemplo yo digo 6 menos 3, sale 3. Entonces, como es 3, el valor absoluto me daría 3. Entonces aquí vamos a ponerle 3. Yo digo 5 menos 3, acuérdense, me daría 2. Como el valor absoluto sería 2. 4 menos 3, 1. Valor absoluto 1. 3 menos 3, 0. Valor absoluto 0. 2 menos 3, menos 1. Valor absoluto 1. 1 menos 3, menos 2. Valor absoluto 2. 0. 0 menos 3, menos 3. Valor absoluto 3. Menos 1 menos 3, menos 4. Valor absoluto 4. Menos 2 menos 2 menos 3, menos 5. Valor absoluto 5. Entonces se fijan, estos valores, acuérdense, llama dominio. Y la y se llama contradominio o rango. Acuérdense de la introducción, lo que era la función y lo que viene siendo su dominio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora sustituir, ya que tenemos la tabla, vamos a hacer la gráfica en el plano cartesiano. Por ejemplo, 6, 3. Entonces aquí sería 6. Y sería 6 con 3, sería más o menos por aquí. Siguiente, 5, 2, 5, 2. 4, 1, 4, 1, 4, 1. 3, 0, aquí más o menos. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. 0, 3, 0, 3. Menos 1, menos 1, 4. Menos 1, 4. Y menos 2, 5. Menos 2, 5. Por aquí. Menos 2, 5. Si ustedes se fijan, aquí voy a hacer la gráfica, más o menos. Bueno, sería lo que corresponde a una V. Aquí si le podemos dar valores a X positivo, pues me daría más o menos así. Que si ustedes se fijan sería una W, en el caso es una función característica de un valor, de una función valor absoluto, que me daría una V. Ahora, si ustedes se fijan, cuando yo digo x menos 3, o sea que sería y es igual a x menos el valor de a, menos el valor de a, dice que la gráfica se recorre unidades hacia la derecha. Como es negativo, hacia la derecha. ¿Qué pasaría si fuera más 3? Sería hacia la izquierda, sería 1, 2, 3. Entonces hagan de cuenta que la gráfica queda más o menos así. ¿Sí? Eso sería más o menos para darnos una idea de cómo vamos a graficar tanto en el mismo graficador como en la forma manual. Entonces, ahorita por lo pronto la primera parte la vamos a hacer en forma manual. ¿Cómo lo hacen en forma manual? Pues con el mismo calculador, hacemos los cálculos en la tablita y vamos a determinar esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas serían las funciones de valor absoluto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Vamos a... Las preguntas, acuérdense, me las van a poder hacer el jueves. Voy a estar a abrirle el chat en lo que es Meet para que ustedes me puedan preguntar alguna duda. Sobre todo, cómo hacerle, cómo le vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos con la número 2. La número 2 se llama, o inciso B, vamos a ponerle funciones lineales. Las funciones lineales manejan algunas características, ¿sí? Vamos a iniciar primero con la introducción. Bien.
La primera, hagan de cuenta que sería mx. La segunda, y es igual a mx más b. Entonces la primera, esa se llama, acuérdense, sería la ecuación de una recta donde m es la pendiente, ¿sí? Y esta aquí también sigue siendo pendiente. Y la b se llama ordenada al origen. Ordenada al origen, ¿sí? Vamos a iniciar con la primera. Entonces hagan de cuenta que yo tengo esto. Tengo mi plano y quiero graficar esta. La m es una pendiente, es cualquier número. Vamos a suponer que sea 1x, o sea, y es igual a x. Siempre estamos hablando que es una recta que pasa por el origen, pero a 45 grados con respecto al semieje x positivo. Entonces aquí sería, hagan de cuenta que sería la número 1. Vamos a poner número 1. La número 2. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, fuera 2x? La pendiente 2 aumenta, quiere decir que, hagan cuenta que aumenta un poquito la inclinación. Aquí sería la número 2. Sería la tercera, y es igual a 3x. Entonces, hagan de cuenta que vuelve a aumentar un poquito, pasa por, y sería la número 3, que sería y es igual a 3x. ¿Sí? Vamos a suponer que yo dijera, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera negativo? Vamos a poner número menos x. Sería, esta también pasaría por el origen, pero hagan de cuenta que pasaría a 45 grados entre el segundo y cuarto cuadrante. O sea, hagan de cuenta que sería 135 grados con respecto al eje x positivo, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces sería menos x. ¿Qué pasaría si fuera y es igual a menos 2x? Ese negativo, hagan de cuenta que lo que va a hacer es pegarse un poquito más a aquí sería el número 5 y sería el número 4 para llevar un orden. Entonces poquito más al eje y. Entonces ese sería el comportamiento que tienen mis funciones de funciones lineales con respecto a la y es igual a mx, que sería prácticamente mi recta por donde pasa por el origen, ¿sí? Entonces esa sería la primera. Pues se la voy a borrar, le borramos esto. Nos vamos a ir con el segundo tipo de caso. Para el segundo tipo de caso, vemos que puede ser la pendiente es constante y la b varía. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que yo digo, aquí tengo mi plano. Vamos a suponer que la primera yo digo, y es igual, vamos a poner 2x más 3. Esta, vamos a suponer que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acá, negativos hacia abajo. ¿Sí? Vamos a suponer que esa pendiente 2, entonces quedamos que es positivo y poquito pegado al eje y, pero pasa por 3. Entonces hagan de cuenta que más o menos que esta gráfica sería esta, la número 1. La número 1 que sería esta. ¿Sí? Vamos con la número 2. Vamos a poner 2x menos 5. La pendiente es la misma, pero pasa por menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hagan de cuenta que sería así. Es paralela y tienen la misma inclinación. La tercera, y es igual a 2x más, vamos a ponerle más 7. Entonces, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería esta. Entonces, tengan de cuenta que sería así. Paralela, la tercera. ¿Sí? Ese sería el comportamiento del segundo caso. Dentro de lo que es el segundo caso, vamos a poner la primera, donde la pendiente, que en este caso vale 2, por ejemplo, es constante y la b va cambiando. O sea, se fijan ustedes, la ordenada al origen, este va cambiando, que sería por donde pasa la gráfica o la recta por el eje y. Sería el primer caso del segundo caso que tenemos ahí. Bien, ahora ya tenemos el segundo caso. Ahora vamos al segundo caso del mismo segundo caso. ¿Sí? Vamos a ver aquí, acuérdense, voy a borrar. Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente. Dice la m ahora varía y la b es constante, o sea, es la misma.
¿sí? Vamos a suponer que fuera 3x más 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces hagan de cuenta, hago mi plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí los negativos. Yo digo 3, pendiente 3, va a ponerse pegadito poquito al eje. Vamos a poner que pase así. Perdón. Esa sería la gráfica, pero que pase, que no tenga la ordenada al origen. Si es 3x más 3, pasa por 3, entonces sacan de cuenta, pegadito aquí. Más o menos aquí. Sería la número 1. Aquí sería. Vamos con la número 2. ¿Sí? La número 2, en el caso concreto, hagan de cuenta que sería, si yo pongo 4x más 3. Entonces, varía 4, es poquito inclinado más pegado al eje Y, pero pasa por 3. Entonces, hagan de cuenta que sería poquito más pegado, pero pasa por la misma ordenada al origen, que sería 3. ¿Sí? Esta sería la número 2. Vamos con la número 3. Vamos a suponer que diga menos x más 3. Entonces, ahí se acuérdense, como es negativo, la recta sería así, pero pasa por 3. Entonces, sería más o menos así, 45 grados, y pasa por 3. ¿Sí? Es la característica. Quiere decir que en este caso, cuando yo tengo una función que es lineal, pues se pueden presentar estos, vamos a suponer, estos 3 tipos de casos. Que en el caso concreto, pues vamos a determinar con un solo ejemplo, para no alargarnos mucho, que tengan más o menos una idea cómo sería en forma manual, para cuando ustedes lo tengan que hacer en la computadora, pues también la computadora no es gran cosa, más que más poner la pura función, o sea, la pura ecuación. ¿Sí? Bien, esas serían las funciones lineales. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que más o menos se vea comprendido. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la tercera función, que en este caso, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Si eso C, funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas presentan características. La primera es su modelo es de esta forma. Entonces hagan de cuenta que sería una ecuación cuadrática presenta ese tipo de forma o modelo. ¿Qué quiere decir? Que si el valor de A es positivo, la parábola es una parábola, es derecha, hacia arriba, orientada hacia arriba. Si la A fuera negativa, entonces hagan de cuenta que sería invertida. ¿Sí? Se presentan también características, por ejemplo, en el caso concreto de una parábola. Las parábolas generalmente son funciones de segundo grado, que cuando en el eje de las X pasa la gráfica en ese punto, se llama cero raíz. Entonces este tipo de conceptos, cero raíz, lo vamos a estar repitiendo constantemente. Cero raíz, que sería por donde pasa el valor de la gráfica, o interseca la gráfica en el eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a determinar? Podemos presentar 3 tipos de casos. Por ejemplo, el primer caso, cuando la parábola corta en 2 puntos, se dice que tiene 2 soluciones reales. ¿Por qué? Porque pasa por X en 2 puntos. En el segundo caso, se dice que, por ejemplo, si la parábola corta en un punto, tiene una solución idéntica, o sea, o dos soluciones idénticas. En el caso concreto, que sería el segundo caso. En el caso del tercero, cuando yo tengo una parábola y decimos que esa parábola no toca el eje de las X, la solución no son reales, sino son imaginarias, que ese sería un tema que vamos a ver un poquito más adelante. En el caso concreto, pues, ese tipo de conceptos, saber cuántas soluciones tiene, se le llama el discriminante. Recuerden que sería así. El discriminante, que viene siendo, pues es el cálculo, prácticamente, que sería acuérdense, dentro de lo que es el radical, de lo que es una ecuación, o más bien la fórmula general. Ese sería lo que está dentro del radical. Este cálculo me dice que si la D es mayor que 0, o sea, positivo, son 2 soluciones. Si la D es igual a 0, una solución. Y si, por ejemplo, es menor que 0, o sea, un número negativo, quiere decir que tiene solución imaginaria. ¿Sí?
Entonces vamos a determinar prácticamente este tipo de conceptos a la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Otra cosa, primero también vamos a ver que se puede calcular cuál sería el vértice de la parábola. El vértice de la parábola comúnmente en geometría analítica sería h, k. Acuérdense que la h, vamos a ponerle aquí la h, se calcula dentro de lo que son los valores de mi ecuación, de mi fórmula general, que también ya vienen, que sería menos b entre 2a y k es igual a 4ac menos b cuadrada entre 4a. ¿Sí? Esa sería mi ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a borrar aquí para darme una idea. Vamos a ver aquí. Estas ecuaciones me permiten, al sustituir ax cuadrada más bx más c, ¿sí?, dando valores a, b y c en mi ecuación general, con estos valores me permito calcular cuáles son las coordenadas de mi vértice, de la parábola. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a iniciar con los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo número 2. Y aquí el concepto que sería, pues vamos a determinar los ejemplos para que más o menos tengan una orientación que lo que se va a ir haciendo en el libro, en la actividad primera. Dice la primera, dice, y es igual a 2x menos 6, ¿sí? Aquí vamos a poner los valores del dominio, que serían, vamos a ponerle desde 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Estos valores, acuérdense, voy a poner mi gráfica aquí. Enseguida vamos a calcular, le digo 4, 2 por 4, 8, menos 6, 2, 2 por 3, 6, menos 6, 0, 2 por 2, 4, menos 6, menos 2, 2 por 1, 2, menos 6, menos 4, 2 por 0, 0, menos 6, menos 6, 2 por menos 1, menos 1, menos 6, perdón, 2 por menos 1, menos 2, menos 6, menos 8, 2 por menos 2, menos 4, menos 6, menos 10, 3, 2 por menos 3, menos 6, menos 6, menos 2. Se digan de acuerdo a los valores del dominio, ese sería el rango, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica. Si ustedes se fijan, vamos a hacer aquí para x, va a ser de 1 en 1, de 1 en 1, y para y puede ser de 2 en 2, vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10, 12, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Primero 4, 2, entonces 4 con 2, más o menos por aquí. Siguiente, 3 con 0, aquí. 2 con menos 2, 1 con menos 4, 0 con menos 6, menos 1, menos 8, y menos 2, menos 10, ponen aquí, y vamos a ponerle acá, menos 3, menos 12, entonces sería más o menos por acá. Si ustedes se fijan, esa sería mi gráfica, mi recta, ¿sí? Que sería a la postre, sería la pendiente vale 2, y la ordenada al origen sería menos 6. Se digan, pasa por menos 6. Pasa por menos 6 aquí, menos 6, que sería la B, ¿sí? Y la pendiente vale 2. Entonces la inclinación que tiene esta, pues tiene que ver, que la pendiente, el grado de inclinación, con lo que me va a generar con respecto a X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos calcular el ángulo? Ponen tangente a la menos 1 de M. O sea, tangente a la menos 1 del 2. Y ese sería el valor del ángulo que le va a dar en la gráfica, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda. Todos acuérdense que a todas las dudas pues vamos a aclarar el jueves. Si hay alguna duda de algún ejercicio, algo que, porque no lo entendí, ¿cómo hay que hacerle? Pues nomás sería, acuérdense, sustituir los valores dentro de lo que es mi función, ¿vale?
Vamos con con el siguiente ejemplo. Vamos a borrar aquí bueno, aquí vamos a ponerle porque lo ocupo para que ustedes más o menos se den una idea. Vamos a ponerle que es igual a x cuadrada menos 3x menos 15. Vamos a ponerle esta ecuación. Aquí acuérdense, voy a poner mis valores que del dominio. Voy a empezar con menos 7, menos 5, menos 3, menos 0, menos 1, 0, 1, 3, 5, 7. Bueno, vamos a poner pocos para no hacerlo tan laborioso, ¿sí? Vamos a utilizar la calculadora si por algo se nos traba, ¿de acuerdo? Bien, menos 7 al cuadrado me da 49. Menos 3 por menos 7 me sale 21, menos 15. Entonces aquí vamos a ponerle 49 más 21 menos 15. Sale 55. Menos 5 al cuadrado, 25. Menos 3 por menos 5 más 15, menos 15. Entonces aquí me daría 25. Menos 3 al cuadrado me daría 9. Menos 3 por menos 3 me daría 9, menos 15. Entonces 18 menos 15 sería menos 3. Siguiente, menos 1 al cuadrado, 1. Menos 3 por menos 1 más 3, menos 15. 4 menos 15 sería menos 11. Aquí sería 0 por 0, 0. 3 por 0, 0. Menos 15, menos 15. 1 por 1, 1. Menos 3 por 1, menos 3, menos 15. Menos 18 más 1 sería menos 17. 3 por 3, 9. Menos 3 por 3, menos 9. Menos 15. Que sería menos 15. 5 por 5, 25. 5 menos 15. Menos 15. Entonces sería menos 30, 25 menos 5. 7 por 7, 49. Menos 3, menos 21, menos 15. Aquí sería menos 36. Entonces sería 49 menos 36. Sería 13. Este sería lo que viene siendo el cálculo de mi tabla de valores. Aquí acuérdense que lo podemos hacer en la misma calculadora, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer así? Vamos a hacer mi gráfica aquí. ¿Qué hacemos vamos a ponerle de 2 en 2 para hacerla más atractiva? Y esto tenemos 55 y 13 y negativos. Vamos a ponerlo de 10 en 10. Vamos a ponerle 10, 20, 30, 40, 50, 60. Menos 10, menos 20. Primero es menos 7. Menos 7 con 55. Menos 5 con 25. Menos 3 con menos 3. Menos 1 con menos 11. 0 con menos 15. 1 con menos 17. 3 con menos 15. 5 con menos 5. Y 7 con 13. Pues aquí pueden ver por aquí
acuérdense que este es eso. ¿Sí? Vamos a calcular su vértice, que sería h, k. ¿Sí? ¿Cuánto sería su vértice de la parábola? Que sería por acá, más o menos. Aquí acuérdense que el valor de A vale 1, valor de B vale menos 3 y C vale menos 15. Entonces esto lo pongo de acuerdo a los coeficientes que tengo aquí en la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nomás sustituir H es igual menos B, entonces sería menos 3 entre 2A, 2 por 1. Menos por menos más sería 3 entre 2, sería 1.5. ¿Se fijan? 1.5, entonces más o menos quedaría más o menos correcto. El primer valor sería 1.5, que sería correcto. ¿Sí? Sí me está dando. Voy con la que viene siendo K. Sería 4 por A, que vale 1, por C, que vale menos 15. Menos B sería menos 3 al cuadrado, entre 4 por A, que vale 1. Entonces sería 1. 4 por 1, 4 por menos 15 sería menos 60. Aquí menos por menos más sería 9, porque es menos 3 por menos 3 sería 9, menos sería menos 9, 4 por 1, 4, sería menos 69 entre 4. Entonces aquí lo que voy a hacer, ponerle 69 negativo entre 4, el resultado es 17 menos 17.25. Menos 17.25. Entonces aquí sería menos 17.25. ¿Se fijan ustedes? Si me salió negativo, entonces quiere decir que sí más o menos concuerda. Menos 17.25 negativo. Entonces está correcto. Entonces ahí podemos ver que se cumple. Ahora una recomendación, pues ahora cuando se hace un examen, pues nunca se pregunta al vértice. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del examen transversal, pues no sé cómo vaya a venir el examen. Entonces lo que vamos a procurar primero es, espero que no venga ese tipo de ecuación, sobre todo H y K, porque a veces se les olvida. Sí es importante que sepan ustedes que los valores del dominio, que hay que sustituirlos en la ecuación para generar mis valores del contradominio rango. Acuérdense lo que es el concepto de una función. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sería la primera clase de lo que son las funciones y sus gráficas. Para la siguiente clase, el día de mañana, vamos a continuar con lo que viene siendo la función cúbica. La función puede ser un poquito de cuarto grado, la función constante y la función parte entera. ¿Sí? Que esas funciones, obviamente, cuando terminemos, pues va a venir un video correspondiente a lo que es cómo graficarlo en el programa Graph, que sería muy sencillo, y pegarlo en una hoja de Word para que ustedes tengan almacenado su gráfica, la puedan recortar y la puedan pegar en su libro. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, acuérdense que aquí obviamente a veces me voy con la finta, pero las preguntas acuérdense que lo vamos a ver el jueves, ¿sí? Entonces, esto sería en lo que corresponde a este video número 1, pues vamos a pasar las actividades, vamos a pasar en lo que es el tablón. El tablón damos los avisos y en el trabajo vamos a mandar las actividades para que las vayan haciendo poco a poco en su libro. Una vez que ya lo quieran, pues pueden hacer sus ejercicios, y ya que hagan sus ejercicios, pues acuérdense ir escaneando o con fotografía o en PDF para vayan haciendo poco a poco almacenar su trabajo. Ojalá ustedes tienen ese tipo de habilidad, eso y mucho más, ¿de acuerdo? Entonces aquí le vamos a dejar para la clase número 1. Gracias.